Hola, buenas noches. Me llamo Stephanie Esmeralda Martínez Vázquez y hoy me toca exponer sobre las condiciones físicas que hay en ergonomía. Este es tema de ergonomía. La iluminación nos dice que es la relación de flujo luminoso incidente en una superficie por unidad de área expresada en lux. Pues ahora sí la iluminación es la actividad laboral para que se pueda desarrollar con eficiencia la visualización de los trabajos, de objetos y lo que hacemos en la vida cotidiana. En este tipo de tema podemos observar que tenemos la iluminación natural y la iluminación por energía eléctrica, por focos en su... Ahora sí, que es lo más común que podemos ver, por ejemplo, en alguna oficina, todo se hace estratégicamente. Por ejemplo, en las oficinas tratan de aprovecharlo, la luminosidad de la luz natural, que es lo que se recomienda usar, ya que también apoya en ese momento en las facturas y también que es un poquito más cómodo trabajar con la luz natural que radia el día, el sol, que una luz artificial. En este caso, cuando forzosamente se tiene que utilizar luces artificiales, se recomienda utilizar los focos fluorescentes, ya que estos nos dan una mejor calidad de iluminación que los LEDs. De hecho, ya se están empezando a cambiar todos a bombillas fluorescentes. ¿Qué efectos trae la mala iluminación? Como les comentaba, se hace un estudio previo en la zona a trabajar, y ahora sí tiene que haber un equilibrio, ya que si exceden mucho de luz artificial o exceden mucho de luz natural, nos puede llegar a afectar. Por ejemplo, está la pérdida de agudeza visual. Esto como consecuencia de un esfuerzo en percepción visual que exige alguna tarea. Pues ya, ahora sí, si no hay suficiente, bueno, estamos expuestos a que la luz no sea favorable, podemos desarrollar ahora sí miopía, astigmatismo, atimetropía, que ahora sí es común en las personas mayores de 40 años, y tipo de enfermedades así. También está la fatiga ocular. No sé si les ha pasado que cuando están mucho tiempo en la computadora, a veces y no tienen ahora sí algunos lentes que puedan reflectar la luz del sol. Ya hay unas micas que son de color azul, que ahora sí nos ayudan a poder transformar o que no sea directo la luz que radia el monitor y nos afecte la vista. Si no utilizamos ese tipo de protección, no, al momento de mirar hacia atrás del monitor, podemos hasta ver borroso. ¿Por qué? Pues la vista ahora sí sufrió una fatiga. También hasta nos puede doler la cabeza, como les comentaba, podemos ver borroso. Ahora sí que eso es la fatiga ocular. También el deslumbramiento. Como les comentaba, se tiene que hacer un estudio correcto de la zona donde van a estar algunos trabajadores y el tipo de trabajo que se va a utilizar. Pero en este caso, si no se maneja bien y hay demasiada luz artificial, si hay demasiada, puede llegar a deslumbrarnos. ¿Qué es lo que significa? Pues puede haber un exceso de iluminación, entonces también nos puede llegar a ahora sí a deslumbrar, a tener
mucha luminosidad y eso ya no es correcto. No nos ayuda a poder desempeñar bien el trabajo a desarrollar. También está la fatiga muscular. Esto va a base de los tres temas que les dije, de los tres efectos que nos hace. Por ejemplo, cuando podemos estar escribiendo en un lugar muy oscuro y a veces no vemos bien lo que, o estamos leyendo, por ejemplo, nos tenemos que acercar al libro. Entonces ya quedamos en una postura como encorvados, como enjorobados. Entonces al momento de ahora sí ponernos rectos, nos puede llegar a doler la espalda, y tener problemas en la columna o tener una mala postura con el paso del tiempo. Entonces ese es un efecto de la mala iluminación que nos puede producir. También tenemos el tema de la temperatura. Es la mala gestión de la temperatura en oficinas, puede perjudicar la salud de los trabajadores con la aparición de dolencias derivadas del estrés térmico. Los espacios de trabajo están continuamente adaptados a las condiciones del entorno. La llegada del verano y el aumento de las temperaturas alteran el bienestar de los trabajadores, por lo que es necesario prestar atención a las recomendaciones para reducir los efectos del calor y mantener el confort adecuado en el puesto de trabajo. Aquí algún ejemplo podría ser los trabajadores de obras públicas. Si los vemos, si nos hemos dado cuenta o nos ha dado curiosidad, podemos llegar a recordar o ver que ellos empiezan desde temprano, a veces desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 4 de la tarde. Ahora sí, en verano nos puede afectar ahora sí a varios trabajadores de obras públicas. ¿Por qué? Pues en las mañanas cuando sale el sol, a eso de las 7 apenas está saliendo el sol y pues puede llegar a ser un poquito no tanto caluroso. Pero el sol de las 12, de las 4 de la tarde ya empieza a estar en su punto. Entonces empieza a hacer más calor en el ambiente y a veces la ropa que usan no es la adecuada y pueden llegar hasta a sufrir insolaciones, incluso poder desmayarse por tanto calor que hace en el ambiente. Pues algunos de estos pues es ahora sí el estrés térmico, que es una de las consecuencias más comunes que ocasiona la exposición a una temperatura inadecuada en el puesto de trabajo. Pues la aparición de este problema se debe a diversos factores como el calor metabólico que se produce, la intensidad de las tareas que se desarrollan, la humedad, la velocidad del aire o la vestimenta. Como les comentaba, a un trabajador de obras públicas se puede llegar a tener un estrés térmico. Pues ¿por qué? Pues a veces, como les comentaba, la ropa no es la adecuada. Ahora sí es necesario que para prevenir este tipo de situaciones es importante que ellos tomen varios descansos para que se puedan hidratar, descansar, porque también hacer un trabajo constantemente a una temperatura tan alta puede llegarlos a afectar físicamente. Consecuencias: si no se cumplen con las obligaciones establecidas por la legislación y no se siguen las medidas de prevención de riesgos, los trabajadores corren alto riesgo de sufrir alguna de las siguientes consecuencias del estrés, que es, por ejemplo, como les comentaba, insolación, pues falta de hidratación. Pueden ahora sí desmayarse de tanto calor, ¿no? También
está este otro tema que es sobre el ruido. Les voy a leer, dice: el ruido es un sonido no deseado que puede llegar a ser perjudicial para las personas. Existen diversos factores que pueden influir en la peligrosidad del ruido. Pues ahora sí, el ruido se mide en decibelios. La escala de decibelios es logarítmica, por lo que un aumento de 3 decibelios en nivel de sonido representa una duplicación de la intensidad del ruido. La impulsividad, picos elevados de ruido, los cuales son muy perjudiciales. En este caso se podría tomar de ejemplo los trabajadores de refinerías, de plantas, que son constantemente lugares donde hay muchos ruidos. Entonces hay personas aquí en Minatitlán que ya están grandes, y si pueden observar, hay algunas que ya están utilizando aparatos de auditivos. ¿Por qué? Pues porque antes no se capacitaban o no les daban importancia a cuidar el sistema auditivo. Entonces pues trabajaban así, sin ningún tipo de protección personal, y a largo plazo, que estuvieron tan expuestos a tanto ruido, empezaron a perder el sonido, empezaron a desarrollar sordera. Y entonces ahora sí, a esa edad que podían ser a los 60 años que tendría alguna persona, ya es necesario que utilice aparatos para poder escuchar bien. Entonces, para prevenir este tipo de situaciones, es importante que la empresa nos diga, en este caso, a qué situación estamos expuestos. Por ejemplo, con el ruido, que nos debe de capacitar bien para poder prevenir este tipo de problemas, darnos equipo de protección personal, etcétera. También está la ventilación. Es una de las principales premisas que se estiman en el ambiente profesional. Es que el aire de calidad puede mejorar el rendimiento de los trabajadores. Según los científicos de la Universidad Técnica de Dinamarca, una buena calidad del aire puede mejorar la productividad en un 10%. Ahora sí, la ventilación es importante, porque pues ahora sí nos puede ayudar a abrir puertas, ventanas, nos puede ayudar a sacar varios gases. Por ejemplo, en refinería es importante tener un área ventilada, ya que ahí se concentran gases, polvo, virus, en este caso pues del COVID, ¿no? Los virus, etcétera. Y es importante tener un lugar de ventilación, ya que podemos hasta desarrollar varias enfermedades respiratorias, etcétera. También está la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua en el aire, y se clasifica por humedad absoluta, humedad específica y humedad de saturación. La humedad de saturación es la relación que existe entre la cantidad de vapor que existe en el aire y la que debe de tener para saturarse, al igual que la temperatura. La humedad específica tiene que ver con la cantidad de humedad en peso que se necesita para saturar 1 kilo de aire seco. Y la humedad absoluta no suele medirse con frecuencia, y pues tiene que ver con el peso del vapor de agua por unidad de volumen. Nos dice que la humedad relativa recomendable está entre el 40 y el 50%. ¿Por qué? Pues si no se llega a garantizar la humedad del aire al 40%, de la humedad, cuando es menor del 30%, el riesgo de enfermedades aumenta,
pues podemos llegarnos a enfermar de escozor de ojos, sinusitis, nos puede doler la cabeza, nos seca la piel, nos da dermatitis, etcétera. ¿Y cómo podemos prevenir que se baje o eleve la humedad? Es ventilando nuestra zona de trabajo. También es importante tener un extractor con el fin de evitar que el aumento de humedad. Es importante que tengamos ese balance del 40% para poder evitar enfermedades. Y por último tenemos las vibraciones. Las vibraciones se define como el movimiento oscilante que hace una partícula alrededor de un punto fijo. Este movimiento puede ser regular en dirección, frecuencia y o intensidad aleatoria, que es lo más normal. Pues ahora sí que es cuando estamos expuestos a consecutivamente tener un movimiento, ¿no? Así puede ser el excavahoyos, que ahora sí